todos, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. En el capítulo de hoy vamos a tocar un tema muy escabroso que tiene una relación directa con la brujería. Brujería buena, mala. De eso vamos a tratar de desentrañar hoy día con historias, con experiencias, con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a saludar primero que todo a Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, Vale. Ella es medium y también es experta en brujería, así que con ella vamos a desentrañar todo lo que se dice y todo lo que se sabe también acerca de la brujería. Y también con nuestro panelista estable, ya Carlos Martínez, que ¿quién más? Él ya ha estado inmerso en el tema de la brujería. De hecho, en temporadas anteriores nos ha mostrado muñecos vudú. También es una persona que tiene mucha experiencia al respecto, así que vamos a conversar directamente con él. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Hugo, Valentina, saludos. Acá estamos expectantes con lo que pueda salir de este capítulo, porque va a estar bien interesante. Vamos a comenzar de lleno. Sabemos que hay muchas personas que nos siguen en redes sociales, que nos siguen a través del canal de Canal 9 Bio Bio TV, y quizás se preguntan ellos si realmente existe la brujería, si existe personas que puedan hacer el mal a distancia. Conversemos directamente contigo, Valentina. Yo sé que tú eres experta en brujería, que estás capacitada para expulsar males, pero ¿realmente existe la brujería o esta encarnación de bruja o brujo como lo conocemos? ¿Qué te parece ese tema? ¿Existe la brujería o no? Mira, todavía para los años en los que estamos hay harto tabú con respecto a eso, pero sí existe la brujería no tiene distancia y finalmente la magia es magia. Ahora la utilidad que le da a uno para hacer el bien o para hacer el mal está igual. Ya, entonces igual hay que tener cuidado cuando uno sube fotos a las redes sociales porque te expones. Entonces, y es más común de lo que parece porque todos los días llega gente con magia negra. Que un día yo dije, de verdad, ya estaba analizando a 4 personas que hasta dudé de mi capacidad del don y dije, no, ¿cómo van a...? De verdad están todos embrujados y después me dicen, no, vale, todo lo que me dijiste tiene toda la razón. Entonces dije, chuta, esto cada día está peor. La maldad está a la orden del día, de verdad. Valentina, a mí me asalta una duda. ¿Cómo uno se convierte en una persona que es capaz de expulsar males? ¿Tú en qué momento de tu vida te diste cuenta que tenías esta capacidad? No sé si como que me convierta en la palabra, pero bueno, de chica que he tenido la capacidad de ver fallecidos y ya hace un poco más de 2 años que me di cuenta que tenía la capacidad para comunicarme con fallecidos. Y ya con el tiempo uno igual va estudiando, se va, formando de alguna forma para ir desmintiendo tantos mitos que hay entre medio en el mundo de la magia. Y cuando me daba cuenta que ya era más de lo normal, dije, ok, tengo que tomar alguna formación en la cual pueda yo verificar realmente y poder sacar las entidades de las casas. Pero me he dado cuenta que la mayoría de las personas que lo pueden hacer son medium. Porque alguien que quizás practica magia, hay personas que no tienen la capacidad de ver la entidad en la casa. O no tienen esta como clarividencia o el tercer ojo más abierto. Porque hay personas que solo lo sienten, pero se esconden las entidades cuando tú vas a las casas o los ves en las fotos. No todos pueden ver fotos, por ejemplo. Entonces... con el tiempo me he dado cuenta en realidad, y yo creo que también el no tener miedo. Porque si no tener miedo a las entidades o te da miedo el mundo de la magia, no te puedes dedicar. No hay forma que te dediques. Carlos,
Bueno, nosotros conocemos tu trabajo a través del tiempo que llevas en nuestro programa, pero tú siempre estás inmiscuido en temas escabrosos. De hecho, recuerdo, y lo mencioné al principio del programa, unos muñecos vudú. ¿Cómo uno enfrenta este tipo de maleficio cuando tú ves o encuentras un muñeco vudú? ¿Qué es lo que uno debe hacer? ¿Qué es lo que se hace generalmente cuando uno tiene un mal? Bueno, Ya, en este primero, caso, ¿sí? que hable Carlos. Bueno, en este caso yo creo que lo primero es acudir a alguien. Siempre menciono, si uno encuentra un muñeco, no tomarlo directamente con la mano, sino que ponerse como alguna protección, un guante, tomarlo con una bolsita, sacarle fotos, porque muchas veces uno pide el registro para ver cómo era el muñeco y lo primero que hace la gente es deshacerse de eso. Entonces tiene que quedar como algún tipo de evidencia idealmente y acudir a alguien, entender que un saumerio no va a sacar un trabajo de brujería, prender un palo santo, un incienso, no va a servir de nada en este tipo de situaciones. Entonces, lo ideal es acudir a alguien que sepa. Y como dice Valentina, no sirve cualquier persona. Tiene que tener algún tipo de habilidad, el conocimiento, e idealmente también tener conocimiento, dominio el otro lado de la magia, de la brujería. Si bien la brujería o la magia es una sola y se le coloca distintos tipos de colores como para diferenciar de lo bueno y de lo malo, idealmente tiene que tener como el conocimiento de cómo hacer un trabajo oscuro, porque me ha pasado que he estado, por ejemplo, en televisión muchas veces, sin dar nombres, y me ha tocado estar con algunas brujitas y, por ejemplo, ven algo muy denso, muy potente y se asustan, porque no están acostumbradas a lidiar con algo tan maligno. Entonces, lo mejor para sacar el veneno, por así decirlo, es con un antídoto, y el antídoto es tener conocimiento de cómo se hizo el trabajo y así poder desarmarlo. Sería lo ideal en situaciones extremas como lo que estamos hablando esta noche. Valentina, tú tienes mucha experiencia sacando males. Tú ya te desempeñas en esto hace tiempo, pero ¿cuáles son los tipos de casos que que se han presentado en tu consulta? ¿Cómo tú enfrentas a una persona que tiene algún mal cuando llega a tu oficina o a tu consulta, lo ves y de inmediato te das cuenta que es una persona que tiene algún maleficio? ¿Cómo descartas el problema psiquiátrico o psicológico? Es súper importante eso porque hay gente que le culpa todo a la magia y a veces no necesariamente tienen brujería y más bien son sus problemas del día a día. Aquí yo siempre cuando alguien se quiere consultar conmigo le hago un análisis energético con el tarot, con la evidencia, con péndulos, plantillas y las fotos de la persona como tal, porque si me he dado cuenta es cuando alguien tiene brujería, me doy cuenta en los ojos de la persona. Ahí lo detecto fácilmente. Y ahí voy descartando. Pero siempre les digo, o sea, yo no soy un médico, así que todo lo que yo te pueda decir es finalmente la evidencia, pero yo no te puedo decir un diagnóstico, no, tú tienes cáncer, no te puedo decir eso. Solamente te voy a decir si tienes brujería o no. ¿Ya? Y ahí es donde justamente lo que dice Carlos, hay personas que me dicen, pero una limpieza me va a servir. No te va a servir. No te va a servir la limpieza básica, porque es como que yo voy a trapear el piso, pero no barrí antes de trapear el piso. El trabajo de magia va a seguir funcionando igual, y una limpieza básica quizás sí, en los primeros días te vas a sentir bien, pero igual va a seguir bloqueado a largo plazo. Por eso hay trabajos de brujería que a veces tienen años. Y me pasó con una chica que me contactó de Estados Unidos para limpiarla, porque ella sentía que hace años estaba bloqueada, por más que hacía algún proyecto, algo. Y antes de irse a Estados Unidos, porque vivía acá en Chile, le habían hecho brujería joven, como a los 30 años, ahora tiene, no sé, 50, por darte un ejemplo. Y cuando yo le saqué este trabajo energético a distancia,
después ella me dice, vale, me estoy volviendo a sentir yo, de cuando tenía como 20 años. Y quedó así como, me mandaba el audio así llorando, así como, y yo pensé que no tenía brujería, o sea, como que nunca sintió que alguien podía ser capaz de hacer algo así, porque aunque no se crea, hay incluso familiares que te hacen daño, como la cuñada de un tío, un hermano. De verdad, entre familiares a veces también se hacen daño. A ver, hay temas que ahora conversando se me vienen a la mente y tiene que ver con quizás malas energías involuntarias, porque está el mal de ojo, existe el tema, y ahí quiero que entre los dos quizás me lo puedan aclarar, que existen personas que involuntariamente, no queriendo hacer un maleficio, lo hacen de igual forma, quizás con la energía o la envidia que generan, pueden generar un mal en la persona, Valentina, Carlos. A ver, sí te puede generar un bloqueo energético, pero no es lo mismo que te hagan magia negra como tal. Entonces por eso ahí uno dice, ya puedo usar amuletos, algunos tips, porque finalmente igual las protecciones ninguna son infalibles. Yo creo que también está todo acá. Y que tan trabajado tengas tu seguridad, tu chakra raíz como tal. Entonces ahí es donde entran como el típico, ¿cómo se llama? El nudo de bruja, el ojo turco, que sale el ojito así, que la gente de repente usa, pero ninguno es tan infalible. Hay gente que es muy susceptible, entonces ahí yo les digo, por ejemplo, tápense el ombligo. ¿Cachai? O sea, porque yo a veces me canso solamente de andar en el metro o de ir al mall y no necesariamente tengo brujería, pero me siento botada. Claro. Entonces ahí es donde uno tiene que usar algunos amuletos. Claro. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto, Carlos? Bueno, hay gente que tiene la capacidad de, no sé, una vista pesada, o Sí. están con mala vibra, están cargados energéticamente, o están pasando por una enfermedad, por alguna dolencia, algún problema en su vida, y están cargados energéticamente, y esa carga energética muchas veces la irradian. Entonces vas cargando al entorno, vas cargando a la gente que te rodea, pero que tenga, como dice Valentina, que tenga el mismo efecto de un trabajo de brujería, no. Y como así también hay personas que se afectan a sí mismas, que creen tener brujería porque todo les sale mal, y esto siempre lo doy de ejemplo, porque suele suceder a diario. Yo creo que Valentina igual ve a clientes a diarios que están con esto, que creen tener algo porque les sale mal lo laboral, les sale mal la salud, en relaciones amorosas. Entonces culpan a la brujería, no, es que me hicieron algo, pero el problema está acá, porque son tan negativos para pensar que se proyectan a futuro como derrotados, es decir, van a una entrevista laboral y van pensando en que no van a quedar, en que les va a ir mal, en que van a perder el tiempo, que no los van a llamar, y se lo creen tanto que asimismo se van bloqueando sus caminos. Entonces, claro, efectivamente les empiezan a suceder cosas malas, pero es porque tienen un problema acá, en la manera de pensar, y tienen que trabajar, hacer un trabajo muchas veces exhaustivo internamente, pero no es que tengan una brujería o algo similar, sino que ellos mismos se van cerrando las oportunidades. Yo quiero contarles un caso que me pasó hace un par de años atrás. Yo visité una medium en su oficina, y acá en Concepción estoy hablando, y esta medium me contaba que ella también estaba capacitada para realizar expulsiones de brujería, y también me decía que acá en Concepción, yo no conocí el lugar ni conocí tampoco a la persona, que había una bruja encargada exclusivamente de realizar magia negra. Y había muchas personas de gran poder, llamemos gerentes, personas de empresas, que iban a su oficina exclusivamente a decirle, y lo voy a decir textual, a cagarle la vida a una persona. Iban con una foto y le decían, quiero que cagues la vida de esta persona. Y este medium me decía
que funcionaba en base a una calavera humana y en base a esa calavera realizaba estos maleficios. Valentina, ¿cómo funciona realmente la brujería? ¿Qué es lo que es capaz de realizar? ¿Es tan cierto como que vaya una persona a una oficina de alguien y le diga, quiero que esta persona muera, que se enferme, que le pase algo? ¿Funciona así? Sí, hay gente que se ha muerto por magia negra. Eso ha pasado. Y aquí no es por... yo nunca critico ni juzgo como la práctica de ningún brujo, pero sí conozco colegas que hacen magia negra, pero tienen la ética, por decirlo así, de hacer magia negra a otra persona siempre y cuando, si yo voy donde ella y le digo, oye, ¿sabes qué? Quiero que le cierren los caminos a Juanito, porque Juanito a mí ya me había cerrado los caminos, entonces yo quiero devolverle el daño que me hizo esa persona. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde las brujas que yo conozco accionan y toman el trabajo oscuro como tal, porque en el fondo están devolviéndole el daño que me hizo a mí esa persona. Lo hacen como a nivel de justicia. ¿Ya? Pero hay otras brujas que toman el trabajo solamente por las lucas. Y les da lo mismo. Yo no practico nada de eso, pero sé perfecto cómo se hace cada trabajo oscuro. Porque como bien decía Carlos, uno para poder romper y desarmar un trabajo, uno tiene que saber cómo se hizo. Pero claro. Pero sí, es más normal de lo que parece. Hay gente que se ha enfermado, tiene dolores inexplicables y por más que va al médico y le hacen los millones de exámenes, no encuentran nada. Nada. Y ya hay gente que no cree en esto, pero terminan preguntándote igual por si acaso. Y ahí es donde a veces salen sorprendidos de que le empiezan a hacer sentido algunas cosas, porque a mí me llega información de cómo es la persona físicamente que te hizo brujería a ti. Y ahí es donde dicen, la Vale no tenía cómo saberlo. Y ahí es donde dicen, ya, vale, voy a tomar el servicio contigo para que tú me saques esto. Como de alguna forma ese es como el clic y la confianza que le doy a la gente para pagar también el trabajo energético, porque no es algo barato. ¿Sí? No es algo barato. Eso, Valentina, está comprobado, o sea, que es como si hubiera una garantía, por decirlo así. La persona va enferma y tú le dices, tú tienes una brujería y yo soy capaz de eliminar ese mal, y la persona se va a su casa y después llega sana. ¿De eso se trata? Es como que te pagan y tú dices, ya, ok, yo te garantizo que tú te vas a sanar. Es que la gente nota los cambios al instante. Cuando yo hago el trabajo lo hago a distancia, no lo hago presencial. A menos que tenga que ir a una casa, pero porque ya está más complicada la situación, por decirlo así. Yo le digo, yo hago el trabajo, por ejemplo, hoy día viernes, por decirte un día. Pasa la crisis curativa, que significa que tu cuerpo se empieza como a restaurar energéticamente, entonces te empieza a doler la cabeza, tienes sueño, te sientes mareado, fatiga, andas como medio raro del estómago después, y es porque tu cuerpo de alguna forma está depurando todo eso oscuro que tenías. Y ese proceso dura como 7 días. Y hay personas que le pasa estos síntomas como no les pasa nada y al día siguiente tienen más energía. Finalmente cada cuerpo reacciona distinto, pero la gente propiamente tal siente los síntomas por sí solo. Solos después me hablan y me dicen, oye, me están pasando estas cosas, no sé, quería vender un auto hace semanas y no lo vendía y ahora me hiciste esto y lo vendí al tiro, por ejemplo. Y así, entonces la gente solita como que se va dando cuenta y después ya son los testimonios los que en realidad uno puede como de alguna forma darle la seguridad a la otra persona cuando quiera pagar un trabajo. Que finalmente eso son los testimonios los que hablan por sí solos. Carlos, tú has tenido mucha experiencia, la gente lo sabe, te conoce ya a través del programa, pero ¿hay alguna experiencia que nos puedas contar? Y tú también después, Valentina, acerca de brujería, porque, a ver, me enviaste unas fotos de unos muñecos vudú. También nos mostraste unos en vivo también en temporadas anteriores que lo habíamos mencionado. Pero ¿existe alguna historia, alguna experiencia que hayas tenido que le quieras contar a la gente relacionada con brujería? Sí, mira,
volviendo al tema de los brujos, que hay brujos que se dedican especialmente a lo oscuro. Yo siempre digo que el mejor exorcismo es decir que uno cobra por su trabajo, o decir el valor de un trabajo. Y yo hace años atrás trabajé con Víctor, que era un brujo, trabajamos hartos años, y él hacía todo tipo de magia. Para él la magia era una sola y lo tenía bastante claro de esa forma. Y por ejemplo, uno iba a su casa en el día y iban personas a pedirle alguna sanación. Fui testigo de cómo niños evolucionaban rápidamente de una cirugía o que estaban prácticamente casi como desahuciados y le iban a pedir un trabajo y él hacía su trabajo y a la semana después o incluso antes ese niño ya estaba prácticamente siendo dado de alta, cosa que los médicos no tenían cómo explicarse qué es lo que había pasado porque científicamente era imposible, ¿no? Clínicamente no era posible una situación así. Y uno iba a su casa de noche y ocurría todo lo contrario, iba gente a pedirle todo tipo de cosas, incluso era chistoso porque a veces entraban personas que uno sabía que eran narcos, iban muy tapados, después se iba a entrar un PDI, porque hay que entender que todo tipo de personas acude a esto, políticos, gente famosa, él tenía una larga data de futbolistas que iban a su casa a pedir la lesión de otro rival o que tal equipo perdiera un campeonato. Y así sucedía a diario en su casa. Y él en su casa tenía todo tipo, era prácticamente un museo de cultismo, que era dueño de los muñecos que mostré temporadas anteriores. Y él en su casa tenía ataúdes con osamentas. Habían cráneos, habían vértebras, habían costillas, de todo tipo de huesos que uno pudiera imaginar. Y no eran réplicas, eran osamentas reales. ¡Qué lindo! Y para él era su vida, era su trabajo y respetaba a todo el mundo en realidad, si bien hacía todo tipo de trabajo, si a él no le hacían daño, no se metía con nadie, no atacaba a nadie que no se lo pidiera. Y ojo, porque hay una creencia errónea de gente que piensa que te van a hacer brujería porque sí, y no es así. Generalmente una brujería requiere desgaste, sale carísimo, entonces una persona que hace magia negra no te va a atacar porque sí, a menos que tú le hagas algo a esa persona y tenga como una deuda pendiente contigo, como algún tipo de rencilla, por así llamarle. Pero él en este caso no, si no lo atacaban, no le hacían nada, él tampoco lo hacía. Esperaba a que le hicieran algo como para poder defenderse, o esperaba que algún cliente fuera hasta su lugar de trabajo como para pedir alguno de sus servicios, digámosle así. Y claro, hay que entender también que la brujería sale, cuando se trata de magia oscura, sale bastante caro en cuanto dinero, no es algo como que uno diga ya voy a llegar y lo voy a pagar. Pasa mucho con los amarres. Casi a diario me escribe gente preguntando por amarres. Yo no hago amarres, no tengo nada en contra de eso. No podría tener algo en contra de la brujería porque de la magia negra, porque en el fondo es lo que me da trabajo a mí. Si no existiera gente que hace el mal, yo no podría ir a una casa a hacer una investigación o a hacer una limpieza. Entonces es como el médico, por ejemplo, que no podría vivir, no podría sustentar su oficio, su profesión, si no existieran las enfermedades. Entonces, una cosa lleva a la otra. Pero claro, me preguntan por amarres, y yo les digo, tengo el dato de tal persona, pero el amarre, bueno, quitar un amarre, hablando de precios, de 500.000 pesos hacia arriba, a veces mucho más, depende del trabajo que uno quiera pagar. Yo les doy ese precio y la persona ahí empieza a analizar, no, quizás no estoy tan interesado en la gente que quiero amarrar, y entonces, por eso digo que el mejor exorcismo es dar los valores de algo. Entonces ahí la gente como que entra a analizar, pensando que quizás les va a salir, no sé, como ir a comprarse una polera al mall, el mismo valor. No, es carísimo todo esto que envuelve el mundo de la brujería. Valentina, y para ti, ¿has tenido alguna experiencia en el tiempo que llevas trabajando, expulsando males y brujerías?
¿Hay alguna experiencia que te haya llamado la atención y que recuerdes? Sí, mira, te voy a contar una cuando empecé en este mundo y la última que viví hace poquito. La primera, estaba este demonio, sombrero negro. Era una familia y la chica me contacta porque a veces hago live en TikTok y me dice: mi hijo de 10 años ve a un hombre de sombrero negro con ojos rojos parado al lado de su cama. Ya le pongo la Biblia, le rezo, y él se está desdoblando. Ya yo no tengo ganas de vivir, no sé qué. Entonces cuando voy a su casa, la casa hacía un frío porque te mueres. O sea, era un frío de verdad de los mil demonios, es terrible. Oscura la casa, desordenada. Ya eso es como los típicos síntomas de las casas cuando hay entidades generalmente. Y ahí tuve que justamente ir a hacer este exorcismo, porque finalmente eso es decir, ir a liberar al demonio. Y cuando yo converso con este demonio me dice que a mí me enviaron, y ahí me dijo que él lo envió, que lo había enviado un amante del marido con el que se habían separado recién, no sé qué, y porque el caballero era muy cercano al hijo, la mujer mandó a este demonio al niño para que ellos se separaran más, la relación de padre e hijo. Pura maldad, po. Entonces cuando ya se hizo el trabajo, a los días siguientes, el aura, la cara de ella también, y ahí el hijo podía dormir solo por primera vez. Pero ahí yo quedé, nunca sentí miedo, pero sí igual como que me chocó verlo por primera vez, porque fue como el primer demonio que yo vi así. Yo entro a la casa y había un segundo piso, al tiro una escalera y el pasillo para las habitaciones. Entonces yo entro y el demonio se asoma así y se entra. O sea, como que lo vi al tiro. En ningún momento fue violento conmigo, porque él no quería estar ahí. A mí me dijo, me mandaron. Pero tú tienes, a ver, lo mismo le pregunto siempre a Carlos, ¿tú trabajas con algún tipo de protección? ¿Que si yo tengo protección? ¿Sí? Por supuesto que sí. Tengo protección ya sea tanto como en este plano y protección en el astral. Es otro plano que existe, que no sé si lo han escuchado. Porque en el astral es donde igual uno está más vulnerable. Y ese tipo de protección en el astral tampoco no lo hace cualquiera. Entonces ahí tengo distintos tipos de protección. Claro, eso es importante decirlo, porque ustedes que generalmente están yendo a casa con energías negativas, con demonios, como dice Valentina, siempre es necesario tener un tipo de protección. Valentina, ¿cómo la gente se puede proteger frente a este tipo de situaciones? ¿Existe algo que puedan hacer? Igual es complicado porque, por ejemplo, si tú ya tienes magia negra, no hay ningún tipo de protección que te vaya a funcionar. Porque tienes que sacarte el trabajo energético y ahí recién protegerte. Pero, por ejemplo, alguien que no tiene brujería y necesita protegerse, hay amuletos los cuales tienen que ser activados, taparse el ombligo, por ejemplo. Ya, aquí yo tenía una bolsita, como para dar un ejemplo. En la casa, de pronto poner estos saquitos así en cada habitación, ponerle azufre, sal de mar, romero, o el típico que sale como en las películas, la cabeza de ajo, aunque parezca mentira, funciona. Son como algunos pequeños tips, pero ninguna protección es infalible, por más que tú tengas. Me imagino. Carlos, para ti, ¿qué significa el trabajo de brujería cuando encuentras un muñeco vudú? ¿Qué es lo que haces automáticamente? A ver, depende de dónde se encuentre, porque no es lo mismo encontrar, por ejemplo, en un cementerio o dentro de una casa. Yo siempre he dicho que cuando un muñeco está dentro de una casa, nunca está a la vista, siempre está como oculto, ya sea en el entretecho, detrás de un mueble, nunca está como visible.
Y cuando uno encuentra un muñeco como estos en el interior de una casa, no llega ahí por arte de magia. No es que una entidad demoníaca o un fallecido lo haya dejado ahí como fenómeno paranormal, sino que ese muñeco llega ahí porque la persona que hizo la brujería tiene acceso a la casa, es decir, es alguien de confianza. Y aquí me suman las palabras que dijo Valentina hace un rato atrás, en donde muchas veces quien hace este tipo de brujerías es familiar de la víctima. Me ha tocado casos en donde un hijo le hace brujería a la mamá, o donde la mamá le hace brujería a una hija, o se hacen brujería entre hermanos, entre pareja, o el mejor amigo de alguien, y esa persona de confianza que tiene acceso a la casa, sin que uno sospeche que esa persona tiene malas intenciones, te deja el muñeco en el lugar. Y en este caso, bueno, dependiendo del trabajo que sea, y acudo a alguien que sepa cómo desarmar el trabajo, que pueda visualizar en detalle cómo se hizo, quién lo hizo, las razones, y en base a eso tengo un proceder. Pero claro, nuevamente, no basta con un saumerio, no basta con un palo santo, con encender una vela, no, tiene que ser un trabajo más elaborado, más potente. De acuerdo a cómo se hizo la brujería, hay que desarmarlo. Entonces, cada caso tiene un proceder distinto. Uno puede aprender de saumerios, puede aprender de muchas cosas, pero eso es más general, es como más básico, porque en el trayecto uno va aprendiendo cada detalle de cómo desarmar tal muñeco, si es que tienen los alfileres en tal parte, el significado, y dependiendo de eso cómo se procede. Perfecto. Les quiero agradecer, ya estamos llegando al final de este capítulo, por contarnos sus experiencias acerca de la brujería. Hoy estuvimos con Valentina, que es una medium, una experta también en brujería, y los vamos a dejar invitados para un próximo capítulo para seguir ahondando en estos temas. Valentina, tú también realizas fotomancia, me comentaba que puedes verificar y ver la energía que tiene en la fotografía, así que lo más probable es que quizás podamos hacer un capítulo con las personas que nos ven en el programa, que nos puedan mandar sus materiales, su fotografía, y poder realizar un capítulo especial con Valentina y con Carlos acá en Umbrales. Redes sociales, Valentina, para quienes quieran conocerte, seguirte y también contratar tus servicios. Vale Bruji Sanadora, así, todo junto, Vale Bruji. ¿En Instagram y en TikTok? En Instagram y en TikTok, sí. Perfecto. Y Carlos Martínez, bueno, también ahí recuerda tus redes sociales, independiente que siempre aparece ahí. ¿Cuáles son tus redes sociales, amigo? En Instagram, que es la red social que más utilizo, es @paranormal.carlosmartinez. Ahí me envían sus registros, sus historias, y pueden contratar mis trabajos. Perfecto. Y a todos ustedes, recuerden también visitar www.canal9.cl, el apartado de programas. Ahí está Umbrales, revisan todos los capítulos. Y también en YouTube buscan Hugo Mazuela, y ahí están todos los capítulos de temporadas antiquísimas y también de película, si quieren ver ahí más de cine. A todos ustedes, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en un nuevo capítulo tan interesante como este, solo de Umbrales.